Este último año ha sido un poco miserable para mí, pero ha estado lleno de aprendizajes. A pesar de todo aún sigo vivo y eso es un regalo. Pero el día de hoy me encuentro en mi trabajo, empaquetando productos que la gente pide por aplicación en línea. La Navidad se acerca y los productos de esta festividad son lo que más me toca empaquetar. El hecho de que tanto regalo como consolas o ropa pase por mis manos me hace que me hunda en un mar de estrés. Para mí es como un recordatorio de que debo de apurarme a comprar los regalos de mi familia. Los regalos, la cena y sobre todo, el arbolito. Pero con las deudas que me cargo me será muy difícil. Las horas pasaron. Mi turno terminó, me subí al transporte cabizbajo, pensando en que tenía muy poco tiempo para financiar la Navidad en casa. Elegí un asiento, me puse mis audífonos y con la ayuda de una buena música me relajé un poco. Decidí navegar un poco por mi Facebook con el fin de distraerme un poco y reírme con las pendejadas que la gente sube. A mitad del camino el pendejo del chofer chocó con otro transporte. Justo el del frente. Esto hizo que nos bajaran. Nos dieron la indicación de que esperáramos al otro transporte que venía en camino. Como no me quería quedar ahí con toda la bola de cabrones, decidí caminar hacia mi casa. De donde estaba, en el centro de un municipio, me quedaba a una media hora. Caminé hasta llegar a un pequeño puesto de tacos que vi. Me senté en las mesitas y tras pedir mi comida dos tipos extraños se sentaron en la mesa frente a mí. Eran de esos típicos imbéciles que solo buscan llamar la atención diciendo estupidez y media. Después de un rato estos hablaban más despacio. Como soy adicto al chisme lo usé toda mi atención a su conversación. Parecía que hablaban sobre un combate. Pero qué paliza le dieron al Rayo, decía uno de ellos. Sí, ya sé. Por eso me encantan las peleas callejeras. Siempre es un espectáculo de sangre y brutalidades, dijo el otro. La verdad es que si tuviera la fuerza y el valor participaría en esos combates. El dinero que se gana es demasiado, le contestó el otro. Espera. Demasiado dinero. Es lo que necesito. Pronto se levantaron presurosos. Decían que el combate estelar de la noche estaba por empezar. Ellos se fueron sin terminar su comida. Yo rápidamente comencé a seguirlos. Si podía ganar dinero fácil y rápido pateando traseros participaría en esos combates sin duda alguna. Los seguí unas cuantas cuadras. Necesitaba saber en qué lugar se llevaban a cabo las peleas. Me estaba arrepintiendo de caminar tras esos güeyes. Debido a que la noche era fría y oscura, daba un poco de miedo. Aún así continué siguiéndoles hasta llegar a un callejón grafiteado y maloliente, en el cual, al fondo se encontraba una especie de alcantarilla, de la cual los dos sujetos abrieron y se metieron rápidamente, como si fueran las tortugas ninja. Pero qué dudoso caminé hacia esa alcantarilla. No quería llenarme de mierda ni oler mal. Pero mi deseo de llevar una buena Navidad a la casa era más grande. Así que me amarré los huevotes e ingresé a la alcantarilla. Ya dentro pude apreciar cómo el lugar era pobremente iluminado por unas luces parpadeantes. Como era obvio, un olor fétido me hizo dar arcadas. Había tapado mi boca para que no me descubrieran. Por suerte en las orillas de la alcantarilla habían unas banquetas por las cuales avancé evitando el contacto con las asquerosas aguas negras. Aceleré el paso ya que los estaba perdiendo a los sujetos. Luego de caminar por unos minutos habíamos llegado a una zona grande, en donde habían un montón de personas gritando y silbando, en su mayoría hombres. La gente estaba eufórica. Había perdido de vista a los sujetos. Pero ya no importaba, porque había llegado a donde quería. Tras avanzar entre la gente llegué a una zona muy cercana del espectáculo que estaban dando. Sobre un octágono, dos hombres de gran tamaño intercambiaban combinaciones de boxeo tan brutales que se podía escuchar el crujir de los huesos. El que tenía el control de la pelea era un tipo con una espantosa máscara de diablo sacada muy seguramente de Temu. Y el otro solo cubría su rostro con unas cuantas vendas. Unas vendas tenidas con el rojo de su sangre. Cuando volteé alrededor del octágono vi a más tipos enmascarados. Por su aspecto parecían peleadores. Ansiosos esperaban su turno. Ahí fue donde me di cuenta que el ocultar la identidad era algo muy importante. Pronto el de la máscara de diablo noqueó a su oponente con un fuerte gancho que lo mandó al suelo. Pronto una voz sonó. Alguien había hablado por el micrófono. Decía: y con ustedes,
El ganador de este combate y del premio prometido por ganar su combate por nocaut. Con un valor de 10.000 pesos en efectivo. Él es el devorador. Pero qué mierda. Eso es demasiado dinero. Estaba decidido, me inscribiría como diera lugar. Ganaría tanto dinero como pudiera. Pronto aquel hombre del micrófono habló. Nos invitaba a venir a los próximos combates. También nos decía que si teníamos el valor, subiéramos al octágono a demostrar de qué estábamos hechos. De ser así, vengan el próximo fin de semana con disfraz si quieren. Aquí los vamos a esperar. Decía él. Tras esto pasé a retirarme. Tenía que entrenar aún más duro para poder lograr el knockout. Pasó una semana, en la cual había entrenado más duro que antes en mi academia de Muay Thai. Siendo un peleador semiprofesional tenía todas las de ganar en esos combates. Con mi atuendo de combate y con el rostro tapado con una máscara de luchador negra con gris. Me encontraba de nuevo en el área de los combates más listo y nervioso que nunca. Avancé hasta una larga fila la cual era para inscribirse. Tras varios minutos haciendo fila ya estaba inscrito y ya tenía a mi oponente. Si ganaba por nocaut el premio era de 10.000. Pero si me noqueaban a mí, yo tendría que pagar esos 10.000. Si solo lo derrotó sin nocaut el premio es de 5.000. Ya igual si perdía debía de pagar esa cantidad. Me parecía justo. El tiempo pasó y cada fin de semana ganaba mis combates pero no por nocaut. Me vi envuelto en combates muy explosivos con tipos que sabían otro tipo de artes marciales. Hubieron veces en las que casi perdía. Pero con la ayuda de Dios me alcé victorioso. Así fue el primer mes. Con ese dinero pude pagar mis deudas. Ya solo me faltaba una pelea más para poder financiar la Navidad con el premio. Recuerdo que mi próximo combate había sido el sábado 24 de diciembre. Todo el lugar estaba decorado con adornos navideños. En el área de las inscripciones había un enorme pino muy bonito. Todo se miraba genial. Estaba listo para el combate. Saldría con el dinero y compraría todo de una vez. Mi oponente era aquel hombre con máscara de diablo que tras una intensa batalla, pude noquearlo con una patada. No lo podía creer. El público se volvía loco. Yo había ganado los malditos 10.000 pesos al fin. Salí del octágono y tras recibir el maletín con el dinero algo muy extraño sucedió. El pino de Navidad comenzó a moverse solo, meneándose. Las esferas cayeron al suelo. Y pronto todos se dieron cuenta de esto. Cuando de pronto de ese árbol salieron unas manos enormes y peludas. Con unas garras inmensas. Del centro del pino salía lo que parecía ser la cabeza de una criatura. Era una horrible criatura con largos cuernos, ojos rojos y una sonrisa horrible manchados de sangre. Aquel monstruo salió de aquel árbol de Navidad. De pie frente a nosotros, un monstruo de 2 metros con un traje de un cascanueces rasgado y lleno de sangre. Parecía como un demonio. Era lo más horrible que había visto. En sus manos se materializaba una especie de báculo dorado, en la punta tenía como una esfera transparente. En la cual se podía ver cómo en su interior estaba un pequeño Santa Claus. Pronto el caos reinó en el alcantarillado. El público comenzó a gritar y a correr por todos lados. No puedo creerlo, decía el hombre de la máscara de diablo. Nunca creí en esas leyendas de mierda. Pero se tiene que tratar de él. Esas horribles patas de cabra y mirada de asesino. Él debe de ser Krampus. Todos ustedes se han portado muy pero muy mal. Merecen un castigo. Por mal portados, Santa no les traerá nada. Arrodíllense y descansen en mi estómago. Su aterradora voz hizo que se me helara la sangre. Pronto los guardias del lugar sacaron sus armas y comenzaron a disparar una y otra vez hacia Krampus. Pero las balas no le hacían ningún daño. Pronto este saltó hacia los hombres. Y con sus garras los redujo a pedazos de carne. Carne que terminó devorando asquerosamente. El de la máscara de diablo al ver a sus amigos morir, gritó de la furia y se abalanzó contra la bestia. Pero sufrió el mismo destino que sus amigos. La pelea conmigo lo había dejado muy débil. Ni un golpe le conectó. Y así siguió devorando y masacrando a todos los que quedaban en la alcantarilla. En ese momento tomé mi premio con fuerza y salí corriendo de ese lugar mientras Krampus estaba entretenido repartiendo la muerte. Esta vez comencé a correr por el camino de las aguas negras. Ya no me importaba nada. Nunca me voy a sacar de la cabeza los gritos de agonía y auxilio de las víctimas de Krampus. De pronto,
Lo que parecía ser un rayo de color rojo había impactado en el enorme maletín, en el cual venía mi premio. Al contacto, el premio se desintegró. Y con él, la oportunidad de tener una Navidad decente. Me detuve en seco y volteé hacia atrás. Vi cómo Krampus caminaba lentamente hacia mí, mientras su báculo brillaba de rojo. Me apuntaba con él. No eres merecedor de ese sucio dinero. Lo ganaste de la forma incorrecta. Te has portado muy mal. Pequeño Galton. Golpear a otros por dinero. Muy mal. Es hora de tu castigo. Esa bestia era horrible y escalofriante. Pero había arruinado mi Navidad. Y eso no se lo perdonaría a nadie. Apreté los puños y corrí hacia Krampus. Lo mataría. Lo mataría con mis propias manos. El inmenso miedo que sentía se convirtió en una furia sin medidas. Grité para darme valor. Krampus lanzó un rayo. Salté y en el aire hice una voltereta para esquivar el rayo mortal. Caí frente a él. Di un salto y lo ataqué con un fuerte rodillazo a su cabeza. La bestia cayó al suelo. Me subí sobre él y comencé a golpearlo una y otra vez, hasta desfigurar su rostro. Había terminado con la bestia. Me levanté del suelo, y comencé a caminar hacia la salida. Me tomaba de la cabeza mientras miraba a todos lados. Desesperado. No sabía cómo le iba a hacer para los regalos y la cena. Ya no había tiempo. Ya no había manera. Presuroso salí de la alcantarilla. Maloliente, triste y lleno de sangre verde, caminaba por aquel frío y solitario callejón. Trataba de asimilar todo lo que había sucedido en la alcantarilla. Por un momento pensé que todo había sido alguna alucinación o algo así. Mi andar me llevó a un enorme parque en el cual se estaba llevando a cabo un evento muy bonito de Navidad. En las calles, vehículos luminosos traían a personas disfrazadas de Santa mientras cantaban el Jingle Bells. Yo solo seguí caminando. De pronto se comenzó a escuchar una extraña melodía. Al principio pensé que venía del evento, pero todo el ruido del evento estaba siendo opacado lentamente por esa melodía. De la nada, del cielo comenzaron a caer unos muñecos raros y aterradores. Eran enormes cascanueces de madera gruesa, con un intenso rojo en sus pupilas. Eran un poco más altos que yo. Esos malditos muñecos tenían vida. Corrían por las calles y por el parque, sembrando el terror. Empuñando pequeñas espadas masacraban a cuanta persona veían. Abrían sus horribles bocas y de estas, un rayo de fuego salía de sus bocas cual dragón, incendiando todo a su paso. Uno de ellos había caído frente a mí. Me miraba fijamente con esos ojos color infierno. Alzó su espada para partirme en dos. Salté hacia un lado, enseguida apaté su mano con la que sostenía su espada desarmándolo. Después lo abracé con una ola de golpes rectos, hacia su rostro y pecho. Pero apenas si podía astillar esa madera gruesa. Cuando le lancé una patada circular, el cascanueces tomó mi pierna y me comenzó a azotar contra el suelo y contra los árboles una y otra vez hasta que se cansó. Después me lanzó hacia un árbol con el cual me golpeé fuertemente. Me dolía todo el cuerpo, y también me había sacado el aire. Nunca me habían golpeado tan duro. El cascanueces caminaba hacia mí mientras abría su boca, mostrándome cómo el interior de esta poco a poco se iluminaba de un color anaranjado. Me reduciría a cenizas con su intenso fuego. Como pude me levanté y salté hacia un lado evitando las llamas. El árbol donde antes estaba ardía ferozmente tras sentir las llamas del cascanueces. Pronto el muñeco volteó hacia mí intentando calcinarme. Enseguida comencé a correr por todo el parque, mientras él me perseguía mientras esparcía el infierno por casi todo el lugar. Corrí hasta salir de aquel parque, tomándome con un local de 2 pisos que me bloqueaba el paso. No podía escapar. Habían muñecos por todos lados junto a las personas inocentes nadando entre las llamas. El muñeco estaba muy cerca de mí y sus llamas aún más. Así que antes de estamparme contra la pared salté hacia ella. Me impulsé con ambos pies, dando así una voltereta en el aire cayendo justo detrás del muñeco. Por la velocidad a la que iba, se golpeó fuertemente la cabeza contra la dura pared. En ese momento corrí hacia él dando un salto, para destrozarle la cabeza de una patada voladora caí al suelo. La policía llegó, y valientemente le hacían frente a los muñecos infernales, pero caían rendidos ante la brutalidad de aquellos muñecos. Pronto aquel parque ardió en llamas, completamente consumiendo lo que alguna vez fue un bonito lugar. Y todo el evento navideño estaba siendo consumido por las llamas, y las personas de morían a manos de los muñecos.
Comencé a correr rumbo hacia mi casa, tenía que proteger a mi familia de esta amenaza. Corría por aquellas infernales calles evitando a los muñecos. Corrí hasta toparme con una cancha de fútbol en la cual había alguien. Era como un hombrecito muy pequeño, con ropas verdes y rojas. Lleno de heridas, estaba tirado en el suelo arrastrándose. Estaba acorralado por 4 muñecos, los cuales alzaban sus espadas para reducirlo a pedazos. El hombrecito lloraba, pedía piedad. Pero los muñecos continuaban acercándose lentamente. Rápidamente salté la malla que me separaba de esa cancha. Ya adentro sirve para llamar la atención de los cascanueces. Poco me importaba la vida de ese hombrecito. Solo lo salvaría para que me debiera un favor. Además seguía enojado por haber perdido mi dinero. Con alguien debía de desquitarme. Enseguida los muñecos me voltearon a ver. ¡Hey! Vengan aquí. Malditos muñecos de mierda. Al verme ignoraron por completo al hombrecito, para centrar su atención en mí, me puse en guardia, y me preparé para pelear. Comenzamos un intercambio de brutales ataques, que sorprenderían a cualquiera. Al primero de ellos le arranqué su brazo derecho de una patada frontal. Y tras conectarle 2 codazos a la cabeza y un rodillazo en el pecho, este se levantó en el aire por un segundo, mismo que aproveché para golpearle con una patada de gancho que terminó por arrancar su cabeza. De pronto uno de ellos me había tomado por detrás sujetando mis brazos. Debido a esto los otros 2 me golpearon tan duro que sentía que me desmayaría. Cuando uno de ellos me clavaría su espada en mi corazón, contraataqué. Pateando el pecho de ese muñeco con mis 2 piernas lanzándolo al suelo. Grité de la impotencia, al no poder liberarme del agarre de esos malditos muñecos. Ellos me intentaban derribar pero yo me plantaba como roble para evitar la caída. Pero terminé cediendo. Me lanzaron al suelo. Abrieron sus bocas. Y lanzaron sus flamas hacia mí. Pero antes de ser tocado por el fuego algo me había jalado de mi capucha alejándome del fuego. Ese pequeño hombrecito, me había salvado la vida. Rápido me ayudaba a levantarme. Este golpeaba levemente mi pierna. Vamos señor luchador. Pateales el trasero a esos sucios cascanueces. ¿O vas a dejar que dañen y pisoten tu orgullo? Dijo él. No. Ni verga. Gracias pequeño. Ahora van a saber lo que es bueno. Me había ganado una oportunidad. No la perdería tan fácil. Antes de acercarme hacia los 2 muñecos. El otro al que había pateado, saltó sobre ellos y corrió hacia a mí. Con su arma al frente. Pronto me lanzó una ráfaga de cortes y golpes que apenas si podía esquivar. De pronto aquel muñeco tenía más velocidad. Decidí pasar a la ofensiva. Lancé un codazo reversible que no pudo esquivar. Había sido tan brutal ese ataque que le había partido la cabeza en 2. Lancé 2 golpes curvos a lo que quedaba de su cabeza y lo derribé con una patada a las piernas. Cayó al suelo soltando su arma. Alcé mi pie listo para reventarle la cabeza a ese maldito. Pero los otros muñecos me habían lanzado sus pequeñas espadas. Una se clavó en mi pierna derecha. Y la otra en mi hombro. En un segundo. El que estaba en el suelo se levantó. Y junto a sus compañeros. Me comenzaron a golpear una y otra vez. Con cada golpe que recibía, miraba como pequeños hilos de sangre volaban por los aires. El de la cabeza partida me conectó un fuerte puñetazo que me mandó al suelo. Ya no podía más. Mi nariz sangraba como nunca, miraba borroso de uno de mis ojos. Y sentía que me faltaba el aire. Me había dado cuenta que al caer al suelo, había caído una pequeña foto. La cual siempre llevo conmigo para darme fuerza. Una foto con mi familia y mi perro. Es cierto. Mi familia aún me espera en casa. Un segundo mamá. Ya me lavaré las manos para la cena. En ese momento me volteé boca arriba. Y me saqué las espadas de mi cuerpo y las lancé lejos. Me preparé. El de la cabeza partida alzaba su puño para rematarme. Pero yo ataqué primero. Con una patada manji, una patada desde el suelo. Arranqué su cabeza lanzándola por los aires. Me puse de pie, no conforme con arrancarle la cabeza, golpeé una y otra vez aquel cuerpo sin cabeza, hasta destruirlo. Pedazos de madera volaban por doquier. El siguiente me atacó sin pensarlo. Pero de 2 puñetazos arranqué sus 2 brazos. Enseguida lancé una patada circular a las costillas. Tan brutal, que partí en 2 al muñeco con ese ataque. El último lanzó sus llamas hacia mí. Pero yo me deslicé por el suelo esquivando el fuego. Al llegar hacia él lo golpeé con un uppercut a su barbilla. Después le atravesé el pecho con 2 golpes rectos. Y después de eso,
Grité como nunca. En ese grito, pude liberar toda la ira que llevaba almacenada en mi ser. Después, con toda la fuerza que tenía, partí al muñeco a la mitad con ambas manos, jalando hacia afuera. Lance con odio, lance al suelo aquellos pedazos de madera. Finalmente, había terminado con ellos. El hombrecito corrió hacia mí. Preguntaba una y otra vez por mi estado. Yo seguía respirando pesado. Caminé hacia donde estaba aquella foto de mi familia para recogerla. Con el pasar de los minutos, mi respiración volvió a ser calmada. Miré al hombrecito y le pregunté: ¿tú de dónde eres? Pareces adorno de Navidad. Algo me dice que tienes algo que ver con la aparición del maldito ese de Krampus y de estos malditos muñecos horribles que están masacrando a personas inocentes. Dime. Mire, señor luchador, más vale que me escuche con atención, ya que el destino de la Navidad depende de solo nosotros ahora mismo. Un día en el Polo Norte, Krampus llegó a sembrar el terror en nuestro hogar, devorando a los niños que se portaron mal en el año. Papá Noel luchó valientemente con el demonio y lo derrotó, dejándolo al borde de la muerte. Hasta aquí llegaron tus maldades, Krampus. Vivirás en una celda por el resto de tu vida, dijo Papá Noel. Después Krampus fue encerrado en una prisión hecha por Papá Noel, la cual era custodiada por sus mejores duendes expertos en combate. Así fue por varios años hasta el día de hoy. Escapó de la celda asesinando a los duendes. Muy enojado y con ganas de matar a Papá Noel, volvió al Polo Norte más sádico que nunca, manchando nuestro hogar con el rojo de la sangre de nuestro pueblo. Lamentablemente todo esto pasó cuando Papá Noel y yo ya nos encontrábamos en camino a dejar los regalos. Lo peor de todo es que Krampus asesina a todos los duendes que trabajan en la casa de Papá Noel, solo para descubrir y apoderarse de un arma lo suficientemente poderosa capaz de asesinar hasta el mismísimo Krampus y a cualquier ser poderoso. Con la ayuda de un trineo y renos, el demonio nos logró alcanzar, y con el arma logró debilitar a Papá Noel. Con un conjuro que aprendió de uno de los duendes aliados de Papá Noel, logró hacer que mi querido Papá Noel se encogiera del tamaño de un muñequito. Todo para colocarlo y encerrarlo en el arma poderosa y usar su poder hasta la muerte. Tras esto, asesina al pequeño duende que lo acompañaba, el mismo que le explicó cómo usar el arma y cómo realizar el conjuro con éxito. El pobre me miró: lo siento mucho, no quería traicionar a Papá Noel. Él me amena. No termino de hablar. Lo devoro hasta no dejar ni los huesos. Después de eso, Krampus juró hacer de la Navidad algo mucho mejor y divertido, que ahora, sin nadie que lo detenga, castigara no solo a los niños mal portados, sino también a los adultos que han hecho cosas indebidas. Tras esto, con el arma disparó varios rayos rojos que terminaron por asesinar a los pobres renos, provocando que cayera el trineo en picada. Solo recuerdo que antes de caer al suelo, salta un gran árbol que amortiguó mi caída. Luego me refugié en una tienda pequeña, ahí me escondí debajo de una mesa y me puse a llorar. Mis amigos y familia habían muerto. Estaba acabado. Pero mi llanto fue interrumpido por una extraña melodía muy familiar. Me asomé por la ventana de la tienda y no podía creer lo que había visto. Krampus había traído también a los cascanueces. Desde el incidente con Krampus, Santa comenzó con la construcción de esos muñecos para que jugaran el papel de guardianes del Polo Norte con habilidades únicas en combate y armados para contrarrestar cualquier amenaza. Aún no estaban terminados, pero Krampus los había terminado y modificado, muy seguramente con la ayuda del arma secreta de Papá Noel. Los muñecos flotaban en el aire siguiendo el trineo de Krampus, hasta que este les dio la orden de asesinar y torturar. Ahí fue cuando comenzaron a caer. Ya después 4 muñecos me encontraron. Tuve que huir hasta llegar aquí. Los muñecos me habían encontrado y ahí fue cuando llegaste tú. Y ya lo demás es historia. Por favor, mi estimado señor luchador, ayúdeme a rescatar a Papá Noel y a darle una paliza a Krampus. Usted tiene la fuerza de hacerlo. Es un hombre muy fuerte. Podrá hacerle frente a lo que sea. Dígame qué me dice. A la madre, eso es mucho lore.
Por Krampus no te preocupes. Tuve un encuentro con él. Y vaya que le fue muy mal. Terminó con la cabeza destrozada. Tal y como dices, sí. Él portaba un arma extraña, era un báculo dorado con una esfera de nieve en la punta, con Santa dentro. Vamos. Es cuestión de volver al lugar donde lo asesiné para tomar esa arma. Pero dime. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar a Santa del báculo sin dañarle? Por suerte yo conozco a la perfección el conjuro con el que papá fue afectado. Sé cómo revertirlo, y hacer que Papá Noel vuelva a su tamaño real. Vamos. En marcha. No tenemos mucho tiempo. Pero mira nada más. Pudiste sobrevivir, duendecillo de mierda. Hasta hiciste un amigo. Disfrútalo, no durará mucho. Y tú, mi querido Dalton. Realmente eres impresionante. Romper a mis queridos soldados con solo las manos. Wow. Impresionante. Pero me da tanta risa ver tu cara de terror y confusión. Pensaste que podrías vencerme así de fácil. No, no, no. Yo cambiaré la Navidad y la llenaré con la sangre de los niños y adultos mal portados. Lo que resta del año haré un infierno para todos. El año que viene y los que siguen. La Navidad empezará desde el 1 de diciembre. Hasta el 31. Las tripas y las súplicas volarán por los aires. Así será hasta el final de los tiempos. Ahora, ustedes siguen en la lista. Prepárense para ser castigados. Krampus había sobrevivido. ¿Pero cómo? Yo mismo lo asesiné en la alcantarilla. Esto no puede estar pasando. Decía yo. Krampus volaba sobre el otro extremo de la cancha. Bajaba lentamente. Este alzó su báculo y enseguida lo bajó con fuerza, golpeando el suelo con la parte de abajo. Enseguida. La espalda de Krampus se abrió de una manera asquerosamente horrible. Así como en la sustancia. Y de esta salió una copia exacta de él. Solo que este tenía los ojos rojos. Ahí me di cuenta que solo había asesinado a un simple clon. Me puse en guardia y grité. No sé cómo chingados sabes mi nombre. Pero lo que sí sé. Es que no importa cuántas veces te multipliques. Yo te seguiré aplastando como la basura que eres. En ese momento el clon corrió hacia mí. En ese momento tomé al hombrecito. Y lo lancé fuera de la cancha, no podía permitir que saliera herido. Por suerte había caído sobre un montón de bolsas de basura que amortiguaron la caída. Debido a esto, el clon me tomó del cuello y me lanzó al suelo. Abría su boca para devorarme. Pero pateé su mandíbula una y otra vez hasta destrozarla. Me soltó, y enseguida me aferré a su cuerpo y lo lancé al suelo. Ahora yo estaba sobre él. Con toda la fuerza, arranqué sus dos cuernos, y se los clavé en los dos ojos. Hasta llegar a su cerebro. Había muerto. Ahora el verdadero Krampus. Comenzó a dispararme aquellos rayos rojos. Saltaba y corría de un lado a otro para evitarlos. De pronto una pequeña roca había sido disparada hacia Krampus. Se había impactado justo en uno de sus colmillos, el cual había sido arrancado por aquel proyectil. Volteé hacia la izquierda. Era él. El pequeño hombrecito. Veía cómo le apuntaba a Krampus con una resortera extraña, que desprendía brillos. Aproveché ese momento de distracción. Me lancé a Krampus. Castigándolo con una combinación de golpes que no pudo evitar. Todos habían conectado. De una patada le quité el báculo, el cual salió volando lejos de él. Cuando intenté reventarle la cabeza con un codazo reversible, él contraatacó. Con sus garras comenzó a rajarme la espalda y el pecho. Después de eso me mandó al suelo de dos fuertes puñetazos. En el suelo seguía golpeándome una y otra vez. Intenté romperle la mandíbula como a su clon. Pero este era mucho más fuerte que los demás clones. Krampus alzó sus garras. Listo para asesinarme. Pero otro proyectil había sido lanzado hacia el monstruo. Este volteó hacia el duende, maldiciéndolo y amenazándolo con devorarlo. En ese momento me levanté un poco y le di un puñetazo que hizo que me lo quitara de encima. Me puse de pie y ataqué. Pateé su pierna izquierda y luego su brazo derecho para debilitarlo. Después le conecté un volado y un codazo a su rostro. Después de una patada de gancho a su mandíbula, este quedó de espaldas a mí. En ese momento lo atormenté con una ola de intensos golpes rectos. Hasta que Krampus me golpeó lanzándome lejos con un manotazo. De su traje sacó 3 esferas de color rojo. Y enseguida me las empezó a lanzar. No eran simples esferas. Eran bombas. No pude evitarlas. Una de ellas me explotó en el rostro. Y las demás en mi cuerpo.
Salí volando hasta impactar en la canasta de basquetbol. Impacté y caí al suelo fuertemente. Estaba muy aturdido y debilitado. Mi máscara se había destruido. Y tenía quemaduras en casi todo mi torso. En ese momento el hombrecito había saltado la malla. Corrió hacia el báculo y lo tomó. Maldita sea. No seas estúpido. ¿Qué es lo que haces? Grité yo. En ese momento Krampus lanzó una de sus bombas hacia el hombrecito, el cual ya estaba por trepar la malla. Solo pude ver cómo aquel pequeño se desaparecía entre aquella explosión. ¡Hijo de puta! Grité. Me levanté como pude. Mi cuerpo estaba hecho garras, pero aún no había terminado el trabajo. Tú, Krampus, hijo de tu puta madre. Vas a pagar por calcinar mi dinero. Y por asesinar al hombrecito. Tu cabeza es mía. ¿Y qué es lo que esperas, pequeño? Ven aquí. Y acepta tu castigo. Corrí hacia él a toda velocidad. Estaba decidido. Lo reduciría a una masa de carne. Solo con mis puños. Di un gran salto hacia él. Y gritando como nunca alcé mi puño. Acertando un fuerte golpe a su mandíbula. Cuando estaba listo a atravesarle el pecho con un golpe recto. Este me conectó una fuerte patada a mi pecho que me sacó el aire. No podría respirar, era horrible. De sus muñecas salían unas cuerdas de color negro. De estas comenzaban a salir lo que parecía ser foquitos navideños. El hijo de puta usaba esas series navideñas como cadenas. Las movía de un lado a otro, quemando todo lo que sus mortales armas tocaban. Yo corría en círculos. Pero ni así podía evitar salir lastimado por sus armas. Siempre terminaba con algún corte. Él tenía la ventaja. Logro alejarme nuevamente. Tendré que acercarme. Pero ¿cómo? Era muy complicado. Pronto, una de esas cadenas navideñas me amarró de mi pierna. Y comenzó a girar de un lado a otro. Me azotaba al suelo y a las mallas. Cuando reaccioné arranqué con fuerza esa cadena de luz liberándome al fin. De pronto Krampus extendió sus manos y comenzó a girar cada vez más rápido en su propio eje, convirtiéndose así en una hélice mortal. Se acercaba poco a poco hacia mí. Pronto me dejaría sin espacio. Y terminaría cortado como jamón. Sin pensarlo, corrí hacia Krampus y antes de que esa hélice de la muerte me tocara me deslicé en el suelo. Serás pendejo, Krampus. Fue lo peor que pudiste haber hecho, dejar una abertura tan grande. Este error te costará la muerte. Pensé en mis adentros. Me deslicé hasta llegar a sus piernas, las cuales barrí con fuerza. Pronto aquel hélice de la muerte murió. Krampus cayó boca abajo. Salté sobre él, tomándolo de su cabeza lo azoté una y otra vez contra el suelo hasta que me cansé. Este contraatacó con un codazo a mi cabeza. Se levantó. Tenía su cara hecha cagada. Me lanzó una de sus cadenas, la cual tomé. La tomé y jalé a Krampus hacia mí. De un golpe de martillo partí en dos la muñeca del demonio. Este gritó del dolor. Después arranqué su cadena de la muñeca. Pronto paté con fuerza sus dos rodillas, rompiéndolas al instante. El hueso salía por la parte de atrás de las rodillas. Aún así, el demonio no se rendía. Con su brazo izquierdo, el que aún funcionaba, logró amarrar su cadena en mi cuello. Apretaba con una fuerza colosal. Enseguida, con la cadena que le había quitado, hice exactamente lo mismo. Ahora era una competencia, el que jalara más fuerte ganaría. Pero, Andy, se me estaban yendo las fuerzas. Mientras que Krampus seguía apretando con más fuerza. Sabía que no ganaría así. Rápidamente, de un golpe de martillo, destrocé la cadena que me ahorcaba. Ya libre, jalé a Krampus, y enseguida le conecté un rodillazo que le reventó uno de sus ojos. Enseguida me lanzó un golpe recto, pero tomé aquel puño. Alcé mi codo, y con este partí en dos el brazo de ese maldito. Sangre verde manchaba el suelo. Krampus gritaba. ¿Sí? Sufre, hijo de la gran puta. Pronto, de un supercodazo reversible, reventé su quijada, dejándola colgando. La bestia no pudo más y cayó al suelo, con su cuerpo destrozado. Me paré frente a él. Ya no eres tan rudo, culero. Esto es por toda la gente que has matado. No eres nadie para decidir quién vive o quién muere. Pronto, sus malditas heridas comenzaban a regenerarse. Su brazo, rodillas y muñeca volvían a sanar. La bestia se levantaba con esa sonrisa de mierda. Yo no podía creer lo que había visto. En ese momento, Krampus alargó más sus garras. Me las clavaría en el estómago. Yo no podía hacer nada. No podría creer que alguien pudiera sobrevivir a eso.
De pronto, alguien pateó con fuerza al demonio. Un sujeto muy alto, robusto y con ropa roja y una barba blanca muy larga. Era él. Papá Noel en persona. En sus manos empuñaba una espada de un gran tamaño. Krampus al verlo, gritó de la furia abalanzándose hacia él con sus garras al frente. Santa se puso en guardia. Suficiente, Krampus, hasta aquí llegan tus maldades. Vas a pagar por todo el mal que le has hecho a las personas. Siente la ira de mi espada. Que es la hora de tu muerte. Krampus estaba tan cerca de decapitar a Santa con sus garras. Pero con una fuerza y velocidad increíbles, cercenó el brazo y cada una de las extremidades de la bestia, después cortó su cabeza, para después pasar a cortar en miles de pedazos a Krampus. Para cuando aquellos pedazos de carne cayeron al suelo, alguien le había lanzado el báculo dorado a Santa Claus. Era aquel hombrecito. Pero ¿cómo? Aquel duende caminaba a duras penas, con leves quemaduras en su cuerpo. ¡Ah, chingao! Pero ¿cómo? En ese momento Santa apuntó con su báculo dorado hacia los restos de Krampus. Y enseguida lanzó un rayo que terminó por carbonizar los restos del malvado Krampus. Finalmente, después de tanto tormento, Krampus había muerto. A su puta madre. Santa estaba frente a mí. Se alzaba victorioso, mientras el duende saltaba de la alegría. Pude sacar a Papá Noel y revertir el hechizo y volverlo a su tamaño real. Si se pudo, señor luchador, decía el duende. Santa me agradecía. Una y otra vez. Me llamaba hombre fuerte. El más valiente que había conocido. Pronto él me apuntó con su báculo. Y me lanzó un rayo. Que terminó por curar todas mis heridas, cargó mi energía al tope, y me vistió con un elegante traje negro. Jamás me había vestido así. No tengo palabras para agradecerles por lo que han hecho por mí, y sobre todo, por la Navidad. Créanme. Eso jamás lo voy a olvidar. Date prisa, Dalton. Tu familia te espera. Vamos. Yo te llevaré a casa. Te deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Tras todo lo sucedido, Papá Noel y yo llevamos a Dalton a su casa. Santa Vía lanzó una especie de rayo de color amarillo, con brillos del mismo color, que envolvieron la casa de Dalton. Lo dejamos en su casa y nos fuimos con la ayuda de un trineo que Papá hizo con su báculo. Lo que Dalton no sabía, era que en su casa, lo esperaba una mesa repleta de comida y regalos. Y en su habitación, el premio, con los 10.000 pesos. Dentro de una caja de regalo. Luego, Papá Noel con su báculo, elaboró un hechizo que hizo, siempre todas las personas que habían muerto esa noche, volverían a la vida, y también, pudo revertir, el daño que los malvados villanos, habían causado. Papá Noel me dijo, que a partir de hoy, la Navidad de Dalton y su familia, corría por su cuenta, por el resto de su vida.